Bienvenidos a todos y a todas. Esta es nuestra tercera clase, esta es la última clase. Y vamos a tocar un delito muy importante que nos va a ayudar también, y por eso lo he dejado para el día de hoy, a comprender los otros tipos penales, incluyendo el que hablamos en la clase pasada sobre agresiones físicas y psicológicas contra la mujer. Porque hay una circunstancia que ustedes han notado al momento de leer los tipos penales cuando dice su condición de tal. Que grandes situaciones se nos ha presentado para poder no solamente interpretarlo, sino también acreditarlo en juicio, ¿correcto? Acreditar en juicio lo que nosotros denominamos el plus del injusto. ¿Está bien? Pero ya tenemos herramientas también al respecto. Está el Acuerdo Penario 01-2016 y está la sentencia 378-2019 del Tribunal Constitucional, en la cual nos ha aclarado algunos puntos importantes de ese delito, pero también está el fundamento de voto de la doctora Marianela Ledesma, que los y las invito a leer, que si bien es cierto, no está dentro de todo el bagaje de la doctrina de la sentencia principal, pero nos ayuda muy bien a entender el delito de feminicidio, que lo vamos a tratar de hablar el día de hoy. Hay muchas dudas, como por ejemplo, este es un delito constitucional, es válido, qué significa su condición de tal, hay que acreditarlo, no hay que acreditarlo. Entonces vamos a iniciar ya a ver la situación del feminicidio. Ya nosotros habíamos hablado en las clases anteriores y para establecerlo bien, tenemos en cuenta de que no ha sido fácil que el derecho penal pueda acoger los delitos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. Ahora bien, ¿cómo así? Y hablamos también sobre las reformas penales, ¿correcto? Y hablamos sobre las reformas penales que se originaron para que se empiecen a tipificar. Inclusive los delitos de derechos de violencia económica han sido tipificados. Por ejemplo, ustedes sabrán de que hay una excusa absolutoria en el Código Penal en la cual no permite de que se denuncie delitos de hurto, robo y robo a los familiares, cónyuges, convivientes, hermanos, etcétera, etcétera. Pero se modificó esta excusa absolutoria haciéndole una excepción a la regla, a la ya excepción dada, en la cual si es que el hecho está inmerso en violencia contra la mujer por su condición de tal o violencia en los integrantes del grupo familiar, sí procede una denuncia de hurto o robo, ¿ya? Pero la clave está muy interesante cuando dice en el marco de un hecho de violencia. Por lo tanto, cualquier hecho de hurto o robo tampoco no tendrá una connotación penal total, porque como hemos señalado, es su última ratio. Podrá tenerlo en el ámbito de tutela, por supuesto que sí. Como por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, en el caso de que llega el esposo en estado de ebriedad, ¿no? Se sienta a dormir, no hay violencia ahí, de ningún lado, y la mujer coge 10 soles del bolsillo para la comida. Por ejemplo, ¿estamos ante un hurto? Pues probablemente, pero no hay un hecho que tenga que tener trascendencia en la situación de la violencia contra la mujer, porque es la mujer quien lo comete, pero tampoco dentro de la violencia en los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y así podemos citar muchos ejemplos en la cual no está dentro del marco de imposición de estereotipos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, ni tampoco está dentro del marco de hechos de violencia intrafamiliar. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado también de qué cosas ingresan y no ingresan dentro del proceso de afectación económica. Pero la violencia económica sí lo cubre en 100% dentro del ámbito de tutela, dependiendo si es que también se da la característica de violencia económica, ¿no? Muy bien. Aparte de estas reformas legales, tenemos que tener en cuenta que también incidió mucho en los cambios de la normativa legal. Primero, la violencia extrema de algunos países de la región, en la cual no se escapa Perú. Nuestra data de feminicidio, según el Observatorio
de Criminalística del del Ministerio Público y así de otras instituciones, nos arroja de que muchas mujeres mueren violentadas por imposición de estereotipos de género y por sus parejas o terceros varones respecto de la condición de tal que le dan a estas mujeres, ¿correcto? Como dije, el Tribunal Constitucional también ha resaltado esa situación extrema respecto del Perú como en otros países. Asimismo, las convenciones internacionales sobre derechos de las mujeres, que lo señalamos en la primera clase, la Convención Belén do Pará y la Convención de CEDAW, que nos ayuda a entender un poco cómo estos organismos internacionales han estudiado la situación de discriminación que viven las mujeres y por qué es importante de que se tengan que sancionar todos los hechos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y finalmente, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay muchas sentencias de la Corte Interamericana y muchas observaciones de parte del comité que nos han, digamos, cambiado los paradigmas que teníamos respecto a ciertos delitos, ¿no? Y dentro de ellos está el delito de feminicidio. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces vamos a hablar nosotros del caso Campo Algodonero versus México. Esa resolución siempre la toco yo en mis clases. Pueden encontrar otras, como en el caso de Perú versus Castro Castro, y otras sentencias que también nos van a hablar sobre la desigualdad o la discriminación hacia las mujeres y lo que se tiene que hacer. Pero esta sentencia, que y los invito a leer en su totalidad, nos ayuda a nosotros a entender por qué feminicidio y por qué no conservamos el homicidio con agravantes y por qué no hemos conservado nosotros el parricidio. Sobre el parricidio ya hemos dicho que no, porque la protección de la mujer tiene que ser tanto en el ámbito público, en la vida pública como en la vida privada, ¿correcto? Y el parricidio solamente sancionaba la muerte de la mujer en su vida privada, más no pública, ¿correcto? Pero esta sentencia en la cual se dieron muerte a 3 mujeres en Ciudad Juárez, justamente a un campo de algodón, por eso se llama campo algodonero la sentencia, murieron no solamente por imposición de estereotipos de género de las personas quien cometieron el ilícito, sino también dentro de la investigación policial, la investigación fiscal, porque no se investigó correctamente, y eso habrá para otro tema, de repente lo vemos en otro evento, sobre la investigación con perspectiva de género y la argumentación con perspectiva de género, porque los abogados también hacen argumentación con perspectiva de género en un sistema oral como el que tenemos en el Código Procesal Penal. Retomando el tema, entonces, no se hizo una investigación con perspectiva de género porque se normalizó que estas niñas, porque en realidad eran niñas, estas 3 niñas, consumían alcohol o tenían enamorados en Ciudad Juárez y por lo tanto ya iban a aparecer. Y como no se investigó, como no se indagó, como no se hizo la búsqueda, se normalizó hechos que se daba por sentados que la mujer tenía como rol, como responsabilidad, como atributo respecto a su comportamiento, ¿no? Estas chicas se comportan así siempre, ¿no? Ya van a regresar, es su vida cotidiana, ¿está bien? Y lo que ¿qué responde en México? Me dice muy interesante y que nos llama la atención a todos los estados. México no ratificó la Convención Belén do Pará ni la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Y su argumento de México fue eso, ¿no? De que como yo sí ratifiqué la Convención Americana, pero ni la Convención Belén do Pará ni la CEDAW, por lo tanto no tengo responsabilidad. Y entonces la Corte Interamericana señaló, y me pareció muy interesante, disculpen, lo ratificó, pero el Congreso de México no dio la prolongación. Ustedes saben que hay un requisito de que el Congreso tiene que debatir para que entre al sistema normativo del Estado, ¿correcto? Algo así fue con México. Entonces, la Corte Interamericana le dijo, un momentito, le dijo, y tiene relación con lo que le había comentado en las clases anteriores. La Convención Americana de Derechos Humanos, ¿ya?, tiene una serie de principios
que tiene que ser respetado por todos los estados partes, dentro de ellos a la dignidad, a la igualdad y a la no discriminación. La Convención Belén do Pará y la CEDAW son parte del corpus juris de esta Convención Americana de Derechos Humanos, porque desarrolla la vulneración de los derechos que están en la Convención Americana respecto a una situación especial que es sobre las mujeres. Y por lo tanto tiene responsabilidad. Y dijo, todos los fiscales, ¿ya? O mejor dicho, la investigación penal tiene que realizarse en base a una perspectiva de género. ¿Y qué es una perspectiva de género, Iván? Una perspectiva de género es una herramienta metodológica que nos va a ayudar a nosotros a ver si estamos o no ante un delito basado en violencia de género. ¿Y por qué es importante establecer eso? Porque como van a ver a continuación en feminicidio, no todos los casos de una muerte hacia una mujer es feminicidio. Y la perspectiva de género va a ayudar tanto a la defensa pública de víctimas como la defensa del imputado, así como al fiscal y al juez, si realmente estamos ante un delito de feminicidio o agresiones físicas, psicológicas, basadas en violencia de género, o sea, hacia la mujer por su condición de tal. No todos los casos van a prosperar y por eso que dejé esta clase para el final, para entender todo el marco normativo, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice la Convención Belén do Pará? Perdón, ¿qué nos dice la Corte Interamericana? Que estos homicidios ocurridos en Campo Algodonero, México, no son simples homicidios ordinarios al cual nosotros estamos acostumbrados en el derecho penal, sino que son basados en estereotipos de género. Ah, primera palabra, o primera frase, estereotipos de género. Estereotipos de género. Vamos a ver qué cosa significa. Y que son hechos generados en base al género de la mujer. Ah, otro término. Género. Y que son productos de la muerte hacia la mujer basadas en violencia de género. Otro término más, violencia de género, ¿no? Entonces, para entender el delito de feminicidio, como todos los delitos que tengan que ver hacia la mujer por su condición de tal, tenemos que tener en claro, y vamos pasando a la otra diapositiva, estos tres conceptos. Primero, género. Segundo, estereotipo de género y violencia de género. Y es importantísimo conocerlo al revés y al derecho para ver, para analizar el tipo penal. Si no entendemos eso, no vamos a entender el tipo penal, ¿correcto? Entonces, género alude a los distintos roles, responsabilidades y atributos que se asigna al hombre y a la mujer en una sociedad. No el imputado, ¿correcto? Sino la sociedad. Acá todavía, en este término género, que es bueno conocerlo, pero no tiene nada que ver todavía con los ilícitos penales y con el tema jurisdiccional. Pero es importante saberlo. Entonces, la sociedad, nuestra sociedad, le atribuye a las mujeres y a los hombres ciertos atributos, responsabilidades y roles. Vamos a ir por los más sencillos, ¿está bien? Para poderlos entender. Por ejemplo, la mujer tiene que dedicarse a los hijos y el hombre tiene que trabajar, ¿correcto? Si el hombre llega cansado de trabajo, la mujer tiene, porque provee los alimentos económicamente, la mujer tiene que servir al hombre para que pueda alimentarse, ¿no? O sea, esa es tu función. Si la mujer acepta regalos de terceras personas, como por ejemplo un amigo o alguien que conoció algún día, no son pareja, no son novios, no son enamorados, pero le lleva un chocolatito, le lleva un regalito y consecuentemente la mujer acepta esos regalos, la sociedad puede dar de que esa mujer, al decirle que ya no quiere saber nada de él o no quiere estar con él, tiene la concepción de que si aceptas, estás correspondiendo a las insinuaciones amorosas de la persona. Y por lo tanto, la sociedad considera de que te estás aprovechando de él si es que tú lo rechazas, ¿correcto?
o tú le has insinuado a él de que puede aprovecharse de ti por la manera como vistes o como no viste. Si tú no tienes hijos porque no quieres tener hijos, bueno, no eres una mujer completa, la función de una mujer es tener hijos, y así podemos pasarnos toda la noche, perdón, todo el día, hablando sobre ejemplos de género. ¿Quiénes deben suplir o cambiar esa situación en la sociedad? ¿El Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia? No. El Ejecutivo, mediante políticas públicas de educación, formar a los niños y las niñas y a los adolescentes para que esos roles, responsabilidades y atributos sean compartidas y compartidos, ¿correcto? Ministerio de Salud para ver tratamientos psicológicos, toda una serie de políticas de educación, televisión, radio y comunicación para que puedan presentarse. Ahora último, he visto algunas propagandas con perspectiva de género, por ejemplo, de que un hombre pida ayuda a otro hombre para abrir la cerveza, por ejemplo, que una mujer pueda tomar cerveza y conjuntamente con otros varones. Luego he visto otro, allá de que no solamente la mujer tiene que saber, porque una publicidad con estereotipo de género, que la cocina, todo lo limpia la mujer, ¿correcto? Pero he visto ya algunas propagandas en las cuales también aparece el hombre y el hombre también puede comprar un producto de limpieza para la cocina, ¿no? Entonces, esas situaciones que van ayudando a la concepción de la sociedad en cambiar qué cosa es el género o los roles, responsabilidades, atributos de cada género de la persona es muy importante, pero no tiene nada que ver todavía en el ámbito jurisdiccional, pero sí en el ámbito social. Y ahí viene el estereotipo de género. Y ahí tenemos que tenerlo en cuenta respecto a lo que piensa la persona, porque es en las construcciones, en base a esos roles, atributos y responsabilidades que la sociedad tiene arraigado, ¿cuál es la que tiene arraigado? El imputado. ¿Se dan cuenta? O la persona, cualquier persona. Usted, tú, abogado, abogada, ¿tienes estereotipos de género arraigados? Por supuesto que sí, y no me vas a decir que no, yo lo tengo y soy juez, lo tiene un fiscal, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? Por eso que a veces nosotros normalizamos estos hechos. Decimos, como un feminicidio va a ser más grave que en pena, ¿no? Que otros delitos como el homicidio, el asesinato, etcétera, etcétera. Porque hemos normalizado los estereotipos que como abogados, como jueces, como fiscales, tenemos nosotros arraigados en nuestra vida cotidiana. Yo siempre he dicho, cuando un juez tenga que salir a un proceso basado en violencia de género, tiene que dejar los estereotipos en su cajón y salir con la medalla y ser objetivo en lo que se va a debatir en juicio. Porque todos y todas, hombres tienen estereotipos, mujeres tienen estereotipos, porque mujeres han sido criadas en base a una familia machista, ¿correcto? Seremos nosotros o nuestros hijos de repente quienes formen nuevas familias en base a no estereotipos y en base a y en base a una sociedad sin discriminación. Entonces, esos estereotipos ya son construcciones subjetivas que el individuo o grupos de individuos, que también puede suceder porque el delito puede cometerse con una o más personas, ¿ya? Respecto a los roles, atributos y responsabilidades que tiene que cumplir, en el caso hipotético, la mujer, ¿correcto? O el hombre también, la mujer. Tampoco pasaría al fuero jurisdiccional si es que yo tengo mis estereotipos en mi casa, ¿no? Pero no ejerzo violencia. Mi familia está acostumbrada a los estereotipos, pero no ejerció violencia. Todos viven muy bien. Entonces, sigue siendo una situación que lo tiene que asumir el Ejecutivo respecto de cambiar esas construcciones subjetivas que tiene cada persona, ¿no? Respecto al género de cada una de ellas. ¿Cuándo pasa y cuándo es importante el fuero jurisdiccional? Cuando para mantener esos estereotipos en mi casa, en mi sociedad, en la vida cotidiana, yo ejerza violencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el tercer estadio entra la justicia penal y la justicia tutelar. Ejemplo. Mi estereotipo es,
yo llego del trabajo, del juzgado, ¿ya? Y en la noche quiero mi sopita caliente. Pero mi esposa llega y me dice, Iván, discúlpame, voy a llegar tarde porque estoy en una clase de la defensa pública y que están pasando una clase interesantísimo de feminicidio, ¿correcto? Entonces, Iván se molesta y te cuelga, ¿correcto? No come, porque según su estereotipo de él, ese no es función del varón, ¿correcto? Ese no es función del varón. Sin embargo, lo que busca Iván es que cuando tú llegas, te golpea, te humilla o te avienta la olla con la finalidad de que tú te sometas al estereotipo. Si tú te sometes al estereotipo, ¿no? En base de violencia, te sometes al estereotipo en base de violencia. Y eso es justamente lo que tiene que ver con el proceso de feminicidio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces vamos a comprender un poco más el feminicidio en su tipología, en su tipo penal. Y es importante porque todos los delitos basados en violencia de género, de la mujer por su condición de tal, van a tener siempre ese plus de lo justo, que es por su condición de tal, ¿correcto? Entonces, tenemos nosotros que el sujeto activo del delito, según el Acuerdo Plenario 01-2016, el sujeto activo del delito va a ser siempre un varón natural. Sin embargo, eso es discutible todavía. Se está aplicando porque es un acuerdo plenario y los jueces estamos involucrados en ese acuerdo plenario. Pero va a ser subjetivo, es discutible porque inclusive el voto de fundamento de la doctora Marianela Ledesma señala de que si estamos hablando de que estos tipos de delitos son por imposición de estereotipos basados en violencia de género, como lo ha dicho la Corte Interamericana, no solamente un hombre puede cometer ese tipo de actos, sino también una mujer. Ejemplo, si la mujer vive con su suegra, a la cual ha sido construida bajo estereotipos de género, y le dice, tú tienes que atender a Iván. Yo toda la vida he atendido a tu suegro, ¿tú por qué no haces lo mismo? ¿No? Y tú te rehusas como mujer porque tu formación es otra. Y para ese motivo tu suegra, imponiendo ese estereotipo, te golpea, te maltrata, te insulta, te humilla. ¿Se dan cuenta? Entonces sí es posible de que se cometan delitos basados en violencia de género por parte de mujeres y hombres, definitivamente, ¿correcto? Pero el acuerdo plenario dice que solamente los varones. Vamos a ver cómo prospera eso. En el caso del sujeto pasivo, tienen que ser las mujeres, natural. Hemos hablado nosotros de que es uno de los cambios de neutralidad que se ha habido en el transcurso de este tiempo. Muy bien. Y el injusto es el matar, ¿correcto? Ahora, si mato a una mujer, ¿ya es feminicidio? Es la pregunta. Y para responder a esa pregunta está el plus del injusto, por su condición de tal. El Acuerdo Plenario 01-2016 dice, no era necesario que se incluya el plus del injusto. Pero el Acuerdo Plenario 09-2019 respecto a el 122b ya rescata la importancia de este plus del injusto y al igual que la sentencia, perdón, me equivoqué, no es 378, es 3378-2019. Disculpen lo de la clase anterior, me equivoqué, es 33, vamos a corregir acá, 3378-2019. Si no lo encontraron, lo buscan ahora. 3378-2019. Que aclara justamente la importancia de por su condición de tal. De manera coloquial, yo le digo que es la condición que le da el sujeto activo del delito a la mujer, ¿correcto? En base a estereotipos de género. O sea, ¿qué condición natural, pienso yo, como sujeto activo del delito, debe tener una mujer? Que se comporte de una manera.
que cumpla roles de una manera, ¿correcto? Porque para eso nació, para dar hijos, para ser fiel, para ser una señorita de su casa, educada, ¿correcto? No toma, no va a fiesta, ¿no? Esa es mi concepción, ¿no? La condición que yo le doy a la mujer, ¿correcto? Y para imponer esa condición, yo ejerzo violencia. Y bien dice el acuerdo plenario, perdón, bien señala el Tribunal Constitucional cuando dice feminicidio es la acción de matar, injusto, acción de matar a una mujer, sujeto pasivo del delito, por desarrollar un comportamiento que incumple con el estereotipo generado que se espera de ella por su condición de tal. ¿Quién espera de ella? Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tengo que acreditar yo? La imposición de estereotipo y el quebrantamiento del estereotipo de género. Ah, dame un ejemplo, Iván, para que me aclares la duda. Evi Ágreda versus Hualpa, ¿correcto? Vamos con los casos que ya se han visto, se han ventilado en la justicia. Hualpa le daba regalos a Evi, ¿no? Le daba regalos a Evi y Evi aceptaba, ¿correcto? Él narra eso. Pero Evi le decía de que no podía aceptarlo porque no eran iguales, que ella era más bonita, que él, etcétera, etcétera. Y él se sentía humillado. Ante una perspectiva no de género, podríamos decir, ¿cómo es posible, no? De que se aproveche esa circunstancia y humille a la persona, ¿correcto? Y justamente ese era el estereotipo que tenía él. Que él como hombre no podrían, de alguna manera, humillarlo de esa situación, porque él es hombre, ¿no? Y ella ha aceptado todas esas cosas, ¿no? Y muchos hombres de manera coloquial que podrían decir, bueno, he invertido, y si he invertido necesito yo tener, cumplir con lo que yo he venido, ¿no? Que ella acepte mi relación. Y eso fue lo que pasó. Ante esa circunstancia, él empezó a acosarla, la llamaba, la insultaba, la hostigaba en el centro de trabajo, ¿no? Y se dan cuenta, ¿no? ¿Qué estoy mencionando yo? Los contextos establecidos en el 108B. Entonces, la humillaba, la hostigaba, ¿no? Y ejercía violencia con él. Y a él se le ocurrió que la única manera era quemarla. Y planificó todo esto y señaló de que lo hizo justamente en un micro, en estas combis, estos Custer, porque no había cámaras, ¿correcto? En ese ejemplo, ¿cuál es el estereotipo? El estereotipo que tenía Hualpa. Lo buscamos. ¿Cuál es el estereotipo que tenía Hualpa? Si no eres mía, no serás de nadie, ¿correcto? O sea, tu posesión, no humillación ante el hombre. Los hombres somos más, las mujeres menos. ¿Se dan cuenta? Estereotipo. Quebrantamiento del estereotipo, incumplimiento del comportamiento que espera el sujeto activo del delito. No quiero seguir contigo. ¿Correcto? ¿Qué espera él? ¿Qué espera Hualpa en el estereotipo? ¿Qué esperaba Hualpa en el estereotipo? Que le acepte. O mínimamente que tenga relaciones sexuales con él. ¿Correcto? ¿Ya? En su estereotipo. Al comportamiento de Amy sobre el incumplimiento de ese estereotipo, que no iba a cumplirse nunca, él empezó a hostigarla, a coaccionarla, hasta matarla, que fue el final. Por eso que los contextos, ¿qué son los contextos establecidos en 108B? La situación que se presenta para imponer el estereotipo. Por eso que para que haya una verdadera investigación, yo tengo que encontrar su condición de tal. Primero, el estereotipo del sujeto activo del delito. Y cuando sepa el estereotipo y el incumplimiento que el sujeto pasivo del delito hizo, voy a encontrar lo periférico. O sea, el contexto. Porque el contexto siempre va a ser lo que me va a conllevar a mí, ¿no? Yo, sujeto activo del delito, a hacer cumplir, a imponer el estereotipo de género. Ya ves que sí es importante la condición de tal. ¿Y por qué es importante el plus del injusto?
Porque si no hay plus del injusto, no estamos ante feminicidio. Ejemplo, pandemia. Un hombre le presta dinero a una mujer que es comerciante y el hombre le reclama ese dinero. Y la mujer le dice, yo en esta situación de pandemia no puedo pagarte. No tengo cómo trabajar, tú ya ves que nos están quitando los ambulantes y todo lo demás. ¿Correcto? Y él empieza a llamarla, a humillarla, decirle tal por cual, decirle, me debes, eres irresponsable, ¿no? Tú te quieres agarrar mi plata. Quizás probablemente llegue, la busque y la golpee. ¿Está bien? ¿Ya? Pero, ¿hay estereotipo de género ahí? Hay contexto, porque hay hostigamiento, hay coacción, pero, y la puede matar, ¿correcto? Pero ese hostigamiento, esa coacción, ¿es por su condición de tal? ¿Es por estereotipo? No, no es por estereotipo. Eso es por una situación de una deuda ajena. Entonces no es feminicidio. Sería, ¿qué cosa? Un homicidio. ¿Se dan cuenta? Por eso el plus del injusto es muy importante acreditar. Ahora, hacer un delito doloso, ya nosotros tenemos la teoría de que no se puede hacer o corroborar el plus del injusto, que sería el estereotipo de género, en base a pericia psicológica. Porque, mire, puede salir que mi pericia psicológica es que yo soy una mansa paloma, inclusive dicto clases de género, pero nadie está librado de que yo tenga estereotipo de género y pueda dar muerte a una mujer. ¿Se dan cuenta? Una pericia psicológica no necesariamente va a ayudar, sí, pero no va a acreditar por su condición de tal, ¿ya? Igualmente, puede salir de que soy un narcisista, pero el hecho de que yo sea narcisista significa de que yo he dado muerte a una mujer. Y el caso de Arrey Contreras versus Pozo es un ejemplo sobre eso en el sentido de acreditar que salía la pericia psicológica, que era un hombre que ayudaba en la casa, que lavaba los platos, que era imposible que él agrediera a una mujer. ¿Ya? Al margen de que sea tentativa de feminicidio, no, vamos a olvidarnos de eso. Pero su condición de tal, dígame de lo que hemos visto en el video y que el testigo, según el expediente, la narración de la sentencia, declara el testigo cómo sucedieron los hechos, que efectivamente la señorita salió corriendo, de ahí salió desnudo la otra persona, la agarró de los cabellos, la quiso llevar. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿es necesario hablarlo, decirlo, la imposición del estereotipo? No, ¿qué quiere decir lo que el acto que hemos visto todo en cámara y que se narró por un testigo? Posesión. ¿A qué viniste al hotel? ¿Ah? Cumple. Y según la narración del hecho, los testigos escucharon de que él le decía a ella que le había sido infiel. Quebrantamiento al estereotipo. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es mi estereotipo? Si tú eres mi enamorada, ¿correcto? Si tú eres mi enamorada, ¿ya? Y llegas a un hotel, es porque vamos a tener relaciones sexuales. ¿Cuál es quebrantamiento del estereotipo? Discúlpame, yo ya no quiero saber nada contigo, ¿no? Estoy con otra persona. Ah, eres infiel. No te puedo perdonar, ¿no? Entonces, para imponer mi estereotipo, utilizo la violencia. Eso podría ser tentativa de feminicidio, podría ser lesiones por su condición de tal, llámalo como quieras. Pero para el ejemplo, por su condición de tal, ¿ya? Eso es un estereotipo, una implementación, y se ha querido implantar un estereotipo, hacer cumplir el estereotipo, y ella ha quebrantado el estereotipo, y mediante violencia se quiere imponerlo. ¿Se dan cuenta? Ahora, la pericia psicológica del señor Pozo sale de que eres una excelente persona. Es imposible de que violente a una mujer. Por eso que probar por su condición de tal mediante una pericia psicológica no ayuda. Lo que corresponde es probar con elementos objetivos del hecho. ¿Cómo se probó en el caso de Hualpa versus Arley Contreras? Con testimoniales de las amigas que señala que efectivamente él iba y la acosaba, que tenían discusiones, que efectivamente que las llamadas telefónicas que recibía en la casa, la madre testimonió. ¿Cómo más podríamos hacer? Con otros procesos anteriores, ¿no? Que deje constancia de que efectivamente el señor tenía, o el imputado tenía estereotipos arraigados
que imponía a la mujer, que es la víctima, y por eso le dio muerte. ¿Correcto? Y ahí desarramos también el término de la misoginia, porque la misoginia es el odio por la mujer. Y eso ya puede ser una forma, sí, pero no es el todo. ¿Correcto? No es el todo. No es el todo. Muy bien. Ese es a grandes rasgos lo que quería yo anunciarles sobre el feminicidio, que es un delito que es lo más grave y por lo tanto la medida de protección debería cortar y no llegar a ese estadio y ir cortando o ir dejando de sumar más víctimas sobre feminicidio o muerte de la mujer. Y ya se han dado cuenta de que no todo caso de muerte hacia la mujer termina en feminicidio, puede ser también homicidio. Hay que investigar bien y analizar bien correctamente. Para eso está la perspectiva de género como herramienta metodológica. Muchísimas gracias, bendiciones para todos y todas. Y bueno, hasta una nueva oportunidad. Hemos acabado en la tercera clase del día de hoy.